también estamos en vivo porque sigue habiendo un clima de tensión allí en la 9 de julio. En instantes les vamos a mostrar algunos detalles. Pero nos metemos con el debate de la seguridad. Como hablábamos recién con los compañeros, con los colegas, ahora el capítulo este podría ser identificado como el capítulo de la polémica de las Taser. Después de la polémica que surgió tras la nueva reglamentación impulsada por la ministra Patricia Bullrich, ahora el debate de la seguridad o el debate de la mano dura, como lo quieran llamar, se reduce otra vez más, como decía recién el doctor Iesi, volvimos a pegar toda la vuelta y volvemos a la utilización de las pistolas Taser. Volvimos directamente a esto, que si no me equivoco, Gaby se está yendo, está desarmando, pero esto se discutió en su momento con Macri, jefe de gobierno porteño, 2010. Ya están autorizadas, dice Iesi. Un arma que en principio está identificada como un arma no letal, aunque hay, digamos, los que se oponen a la aplicación de las Taser dicen que hay casos que pueden generarse muertes con el arma Taser. ¿Qué es el arma? Si ustedes no la conocen, porque por ahí hasta ahora usted está preguntándose de qué están hablando. Si yo lo que quiero es que me protejan, lo que quiero es que la policía me cuide, lo que quiero es que no haya más motochorros, que no haya más entraderas. Y alrededor de todo esto vuelven a discutir sobre las Taser. Bueno, es un arma que dispara 2 electrodos que se clavan en el cuerpo de la persona para luego generar justamente una descarga, esa descarga que genera obviamente mucha polémica. Mirá, una prueba con la Taser. Así se prueba. De Taser de una vez que se ha comprado en España, pero no. En España ahora mismo hay más de 1000 Taser en funcionamiento y hay multitud de policías que lo están demostración. utilizando. Ahí están los electrodos a los cuales les hacíamos referencia. Está pensada, originalmente pensada como un arma no letal. Fíjense lo que se desprende cuando se emite el disparo. Se desprenden estos electrodos que alcanzan el cuerpo de la persona perseguida y que cuando penetran el cuerpo, cuando alcanzan el cuerpo del objetivo, generan obviamente una descarga. Esa descarga tan polémica y tan cuestionada por los organismos de derechos humanos. Esa es la explicación. En cámara lenta los electrodos que salen, claro, no es un arma letal. Y está pensada para eso. Así funciona la pistola Taser. En esta reconstrucción que se hace se ve claramente. Ahí lo van a ver de frente, miren. No sale una bala, salen los electrodos, que lo que hacen van a buscar justamente controlar el objetivo. Ahí van a aplicarlo sobre un voluntario. Esto es obviamente una reconstrucción que se hace de estos electrodos y del funcionamiento de la pistola, que vuelve a ser el objeto de cuestionamiento alrededor de la seguridad. Ahí está el impacto, fíjense. Ahí va. Obviamente que los puede impresionar, pero eso es lo que genera. Y cuando llega a impactar, lo que genera justamente es la descarga para controlar a la persona que está en el objetivo. Ahí se ve. Ahora van a ver ustedes un video real, una muestra real, ¿sí?, de cómo es aplicada realmente. Y les vamos a contar detalles. Hay una polémica tremenda alrededor de las Taser. Creo que la primera vez que se inició esta polémica fue en el año 2010. Macri era jefe de gobierno porteño. Fíjense, aplicada en un caso real en Estados Unidos. Observen. Se escapa el delincuente, y la policía lo corre de una distancia prudencial y en un momento determinado va a quitar. No llega, no lo puede atrapar y de atrás lo controla. De esa manera. Sin obviamente quitarle la vida, generando un control sobre la persona a través de estos electrodos que una vez que impactan en el cuerpo de la persona emiten una descarga que controla al delincuente. Esto así se discuten las políticas de seguridad en la Argentina. Es decir, otra vez volvimos a discutir ideas de políticas públicas de seguridad desde la discusión de este video que estamos viendo, desde la discusión
de las pistolas Taser. Claro, el delincuente o el presunto delincuente queda inmovilizado, lo tumba, no lo mata, no es letal. Por eso se habla de un arma no letal, a pesar de que hay casos, y los casos, la casuística la ponen en el medio del debate, justamente para explicar que ese tipo de armas pueden generar o quitar la vida, pero no está pensada como un arma letal. Pero insisto con esto, porque por ahí vos fuiste víctima de un hecho de inseguridad y estás esperando algún tipo de solución. Bueno, estamos todos esperando hace años algún tipo de solución para no andar por la calle hablando con el celular, mirando para todos lados, para no estar en el vehículo o en un transporte público con el miedo de que nos roben. Un detalle que yo siempre cuento: el robo de vehículos es un alto índice de homicidio, es un delito con alto índice de homicidio. Entonces estamos todos esperando una solución al tema de la inseguridad. Y la solución que sucede es que se discute de esta manera la inseguridad, o por lo menos las ideas alrededor de las políticas públicas de seguridad se discuten de esta manera. Quiero hacer una breve cronología de cómo llegamos una vez más a las pistolas Taser. Hay como un recorrido que uno puede hacer. En las últimas horas volvimos a hablar de las pistolas Taser, pero empezó de esta manera, con el boletín oficial. Con este paper que cambia la reglamentación. Esto que ustedes están viendo es el paper del boletín oficial, donde se modifica, esto fue impulsado por el Ministerio de Patricia Bullrich, se modifica la reglamentación de qué puede hacer un policía cuando está persiguiendo a un delincuente. ¿Qué puede hacer un policía? Ahí lo ven ustedes, en defensa propia de otras personas, en caso de peligro inminente, lo habrán leído varias veces en estas horas, para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas. El boletín oficial puso esto y se inició un camino que termina en las Taser. Después del boletín oficial apareció Lilita Carrió, hizo volar todo por el aire, con este tuit, cuestionando a Bullrich y metiendo en el barro de este debate al presidente. Algunos dirán, están buscando votos, es un debate electoral. Palabras más, palabras menos, los trató a todos, a Bullrich, al presidente y posiblemente a todos de fascistas. Lo puso la socia de este gobierno. Voy a votar. Bueno, esto tiene que ver con las campañas. Con las campañas. En medio del debate apareció el ministro de Justicia, otro de las personas apuntadas por Lilita Carrió, que es Germán Garabano. Hoy temprano, muy temprano, con Luis Novarecio, en la red, en su habitual programa de las mañanas de Novarecio, el ministro de Justicia se metió adentro del debate de la inseguridad o de la seguridad. Yo nunca sé si hablar de inseguridad o de seguridad. ¿Es un debate por la inseguridad o es un debate por políticas públicas de seguridad? Si es un debate por políticas públicas de seguridad, pocas ideas hay. ¿Qué dijo Garabano? A ver. Si uno toma una decisión como esta, ¿no correspondería ser sometido al Congreso a una modificación por ley y no una mera resolución de la ministra Bullrich? A ver, depende cómo se interprete. Yo ahí tengo como un punto a lo mejor diferente del análisis que se ha hecho en términos generales. Yo entiendo que es una reglamentación interna como tienen en la mayoría de los países, siguiendo normativa de Naciones Unidas de cuál es el uso de la fuerza y en qué situación. Si uno lo considera de esa manera, no debería ser sometido al Congreso de una ley. Si uno lo considera como una modificación del 34 del Código Penal, que para la gente es el artículo que prevé la legítima defensa y las causas de exculpación, sí debería ser analizado. Yo entiendo que no es esta segunda interpretación, que a lo mejor es la que ha tomado más discusión en los medios de prensa y demás. Yo creo que ese análisis, desde mi humilde punto de vista, y esto es simplemente una opinión técnica, es incorrecto, porque en realidad son dos cosas distintas. Una cosa es las fuerzas de seguridad en un operativo, por ejemplo, de narcotráfico, donde en definitiva se pueden enfrentar a una banda muy peligrosa, y cómo tienen que actuar frente a ese operativo donde ellos están haciendo cumplir la ley. Y otra muy distinta es hablar de una legítima defensa cuando uno es atacado o agredido cualquier ciudadano. Me parece que son situaciones distintas y se trata como de equiparar. Yo entiendo que el reglamento de la ministra va más a esta segunda situación que a la primera.
Bueno, ahí estaba, el ministro de Justicia metiéndose en esta discusión. Todo va pasando así, boletín oficial, tweets de Carrió, criticando obviamente a la ministra y metiendo al presidente, el ministro que habla y Carrió que vuelve a expresarse solamente por redes sociales, ahora en su Facebook, diciendo que esto tiene que ir al Congreso. ¿Lo quieren ver? A ver. Para la Fuerza de Seguridad y Policías Federales, dice la doctora Carrió en su Facebook, dice, puede haber sorprendido mi negativa a avalar la resolución 956, se la mostrábamos recién. Y más abajo van a encontrarse que dice que pide, ¿sí? Que exhorta al Poder Legislativo a que regule todo a través de una ley que le dé un marco, que reglamente, no a través justamente del boletín oficial, sino una ley. Sí, para frente ahí, para este marco legal debe ser el nivel suficiente para que oriente la acción judicial y proteja adecuadamente a la gente, habiendo de por medio una cuestión que implica la posibilidad de causar la muerte de un delincuente o accidentalmente la de un inocente. No puede ser una simple resolución ministerial. Vuelve a pegarle a Patricia Bullrich, pero planteando que debe haber un marco normativo. Un marco normativo. Ahora voy a volver en instantes a la polémica de la pistola Taser. Julio Bárbaro con nosotros. Julio, buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Se agarraba la cabeza cuando mostrábamos lo de la Taser? No, a mí lo que me asombra es darle ideología al orden. Yo digo siempre, el orden está en Cuba y en Miami. En La Habana y en Miami, si vos cortás una calle, te llevan preso. ¿De dónde sale nuestra concepción de los derechos humanos como un garantismo exagerado? Yo no digo que llamar fascismo a cualquier cosa que se te cruce y no te gusta. Me parece que lo que más me duele es este hecho de que todos los días inventamos una nueva grieta. Claro. O sea, no logramos coincidir en temas esenciales. Pero espera, Julio, coincidimos todos, seguramente en casa también, que el tema de la seguridad o de la inseguridad es una de las grandes deudas que tiene este gobierno, el anterior y todos los gobiernos a resolver. No se pudo resolver el tema de la inseguridad. Ahora, aceptemos que es consecuencia de la pobreza, ¿eh? Sí, las dos cosas dan pegada. ¿Solamente? Esencialmente. Yo siempre digo, fui a Nápoles hace 35 años y me dijeron no salga que lo roban. Fui hace 6 meses y podés caminar y quedarte dormir en la calle. Quiero decir, la sociedad que se integra... Pero, Julio, la discusión de la seguridad se da con esta pistola, con la Taser. No, eso es estupidez. Está bien. Pero eso es el garantismo de un personaje tan oscuro y triste como fue Zaffaroni, que en el fondo era un juez de la dictadura, que te explicaba cómo era la libertad del ser humano. O sea, esos cambios fueron los que los lastimaron. Ahora, nosotros tendríamos que buscar una coincidencia en un momento en que en la calle hay desesperación. Totalmente. Porque la gente, hay la inseguridad y la limitación económica, que es brutal. El número de UNICEF... Pero usted lo ve como algo relacionado. Yo lo veo como... Usted ve a cuanto más exclusión, a cuanto más desigualdad, más crece el caldo de cultivo de la violencia. Pero eso no se puede curar con la política Taser, ¿no? de garantismo ni con la tontería. Digamos, ningún país del mundo lo hizo, nosotros tampoco lo podemos fíjese hacer. el lío que hay, Julio, en el gobierno con este tema. Está más que claro que hay un debate y hay una idea del gobierno de estar decidido a explotar al máximo la agenda del combate contra la inseguridad. Otro de los temas, digo, más allá de la Taser, es, ¿se puede seguir discutiendo la seguridad en el marco de un clima electoral? Ya estamos en clima electoral, ¿no? ¿Estamos en clima electoral? ¿Coincidimos que sí? ¿Se puede seguir discutiendo o se corren riesgos cuando uno discute a la seguridad o pensar políticas públicas de seguridad? En el entorno de la ministra Bullrich, información que les vamos a dar. Están analizando, recién lo decía el doctor Yesi, en el programa de Feynman, están analizando realmente habilitar a la fuerza de seguridad para que puedan efectivamente usar las Taser. Según información que tenemos, estuvimos chequeando hasta hace algunos minutos, en principio, escuchen bien, se estudia habilitar el uso de las Taser en lugares de aglomeración, como aeropuertos o terminales de transferencia, subtes, trenes, pero también algunos datos que estuvimos
teniendo en las últimas horas, políticamente sienten que para terminar de aplicarla necesitan cierto aval de las fuerzas de seguridad. Hay sectores de la policía que no están muy convencidos de que este sea el camino. Uno de los problemas que hay, yo se lo planteaba recién a Feynman, que se enojaba, es que no quieren o no están tan convencidos en que se utilicen dos tipos de armas distintas. Es decir, un policía que porte un arma de fuego y al mismo tiempo porte una taser. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. ¿Por qué se plantean esto? Porque desconfían de la justicia. Y acá quiero detenerme en un punto. Porque yo le pregunté a Bárbaro por la inseguridad y Bárbaro me lo tiró a Zaffaroni. Entonces, la justicia también tiene una parte importante de esta discusión. El hecho de que como sociedad necesitamos buscar un consenso con la justicia y también con la economía. Digamos, cuando vos escuchaste, insisto, lo de UNICEF ayer, nosotros hicimos silencio. Es un escándalo, sí. Es un escándalo, porque esa es la decadencia de una sociedad. Cuando vos decís clima electoral, en esta misiadura, en esta situación de la gente, vos la llamás a votar y casi te diría que no tiene esperanza en lo que vota. Porque ese voto no lo vive como algo trascendente que le permita cambiar su situación. Claro. Y eso es muy triste, ¿no? En todos los países del mundo, o en varios donde se aplica justamente la utilización de la pistola taser, los efectivos usan las dos. Usan el arma letal y la considerada arma no letal. Pero yo me pregunto, y es lo que estoy tratando de chequear en las últimas horas, criterios, argumentos, ¿qué pasaría si un juez argentino dice, en el medio de un enfrentamiento entre un policía y un delincuente, donde el policía termina matando al delincuente en el marco de un hecho de inseguridad, después de haberse presentado, de haber intentado parar el hecho, ¿qué pasa si tenía las dos armas? No van a aparecer jueces que le van a preguntar al policía, ¿y por qué no utilizó la taser? ¿Por qué lo mató si tenía un arma no letal? Entonces, acá se viene una gran pregunta. Si la van a aplicar, pueden utilizar las dos. Cerca del entorno de la ministra Bullrich dicen algunas fuentes que mientras los jueces no se adecúen y sigan responsabilizando de todo a los policías, esto lo pongo casi entre comillas, prefieren que quienes usen las taser no usen armas de fuego. Tenés un policía con un arma que dispara electrodos pero sin arma de fuego, porque si se llega a presentar una situación de estas características, como las que yo les acabo de poner en el medio de un ejemplo, ¿qué va a decir si lo agarra un juez que le puede llegar a plantear por qué uno usó la no letal, por qué usó, perdón, la letal si tenía la no letal? Esto se está discutiendo en estas horas. En el medio, mientras nosotros estamos hablando, 10 y 20 de la noche, siguen los robos, siguen los secuestros express o esos secuestros rápidos. Sobre la incorporación de las armas letales, quiero contarles algunos detalles. Este tema se empezó a discutir, o comenzó a discutirse en el 2010, cuando la entonces denominada Policía Metropolitana daba sus primeros pasos. En ese momento aparecieron objeciones que apuntaban tanto a mujeres, a muertes ocurridas en otros países, como al peligro de que sean utilizadas como picanas. Recién lo decía Feynman. Entre las críticas, la compra de las taser se terminó judicializando en aquel momento. 2010, Macri era jefe de gobierno porteño. La justicia porteña en su momento prohibió la utilización. Ahora bien, mientras se vuelve a poner en el centro del debate la inseguridad, y todos nos sentimos permanentemente inseguros, hoy nos enteramos que Rafa Diceo va a viajar a ver el Superclásico. Ya vamos a hablar en algunos minutos del Rafa Diceo. Ya les voy a mostrar algunos detalles y algo de información que tenemos, pero esto pasaba hoy en Constitución. Policías cara a cara con manifestantes, un vallado prácticamente humano, la infantería de la policía de la ciudad, a metros de la 9 de julio. La intención era hacer un acampe en la 9 de julio, intención que se mantiene hasta el momento. ¿Sí? Otra vez, organizaciones sociales, el Polo Obrero, Barrios de Pie. Fue un cara a cara que generó mucha tensión y que duró horas. Casi toda la tarde y gran parte de la noche. ¿Podemos ver qué está pasando ahora? ¿Podemos ir en vivo? Cristian Balbo en vivo, en el lugar. Cristian, adelante, ¿cómo te va? Buenas noches.
Facundo, buenas noches. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló de la amenaza de los diciembres. Y acá está, esta es la postal que reina a esta hora de la noche sobre el trazado de la avenida 9 de Julio, en el cruce con la avenida Belgrano, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Vos lo mencionabas recién, Polo Obrero, barrios de pie, los sectores más hostiles, piqueteros, que se han concentrado. Por fortuna no están cortando lo que es el Metrobús, pero sí la mayoría de los carriles hacia ambas manos, tanto hacia provincia como a la capital. Observar que algunos inclusive ya han desplegado frazadas, también han desplegado colchones. Es por tiempo indeterminado, en principio este acampe, Facundo. Tengamos en cuenta que el martes, o sea, en el día de ayer, la ministra Carolina Stanley recibió a uno de los principales referentes del Polo Obrero, hablamos de Eduardo Eltano Beliboni, y que de esa reunión, según afirmaron desde el Ministerio, la situación se trató en términos muy duros. Hablaron de prepotencia y de extorsión por parte de los que fueron a hacer algún tipo de reclamo. En este caso son planes sociales y también alimentos para comedores y merenderos. Fíjate vos esta postal, ¿no? Lo que está ocurriendo a esta hora de la noche. Muchas familias, muchos menores también participando, y fíjate vos con las frazadas como están aquí en el cruce de 9 de Julio y Moreno. Está liberado el tránsito por Bernardo Ahora, Irigoyen y Cristian, por Lima. Fíjate vos cómo se tapan lo que se ve los rostros con las es frazadas. finalmente, Cristian, un acampe consolidado. No hay efectivos policiales ahora, el tránsito fluye en varias arterias, pero está, digamos, hay tensión permanente, me imagino, allí en el lugar. Mirá, te cuento que el grupo DOUCAP de la Sí. policía de la ciudad es una fuerza especial. Está apostado en la esquina de Belgrano y Lima, por Lima, al menos unos 100 efectivos. Tengamos en cuenta que también acaba de asumir Diego Santilli a cargo de lo que es la seguridad en la ciudad. Claro. Veremos cuál es el accionar por parte de la seguridad porteña. Lo cierto es que la imagen habla por sí sola, ambas manos de la avenida 9 de Julio. Claro. Ahora, La mayoría de los Cristian, carriles esperame un minuto ahí. Sí. Algo de información que me está llegando a mí indica que desde el gobierno se han comunicado con las organizaciones y le han planteado lo siguiente, que el martes, si levantan los cortes ahora y el acampe, convocan una reunión para el martes. Reunión que obviamente las organizaciones no aceptaron. Ezequiel Spillman, ¿qué información tenés? En este momento, Facundo, lo que le está diciendo el Ministerio de Desarrollo Social a los manifestantes es que vayan al ANSES caso por caso y analicen No, pero a no cada quieren uno de eso, ellos. Ezequiel, no quieren y ellos eso. le contestaron que querían un listado. Entonces ahora estaban negociando a ver si querían levantar el acampe, porque hay dirigentes, esto es el Polo Obrero lo que estamos viendo, es el brazo piquetero del Partido Obrero. Hay diputados del Partido Obrero llamando a los funcionarios nacionales, Facundo, para ver cómo pueden hacer para destrabar y decir que consiguieron una reunión o que consiguieron algo, porque la voluntad de muchos de esos manifestantes es levantar el acampe. Claro, quieren irse de ahí. Quieren irse de Ahora, ahí, están buscando interna- la mejor forma de hacerlo. Si hubiera manera de explicar la interna en la que están también las organizaciones sociales. Hay, digamos, muchos problemas de base entre ellos. Grupos que se cindieron, que se fueron, que están en contra de que algunas organizaciones reciban, plantean que si no reciben todos, que no reciba nadie. Y hay un sector, Facundo, que quiso, a partir de lo que pasó con el G20, tener una mejor relación con el gobierno, justamente para evitar cierto conflicto que puede desencadenar en cualquier situación. Esto es lo primero, la primera foto de diciembre, un mes en donde Ahora, hay que ver cómo están actuando las fuerzas de seguridad. Ahí Bueno, Cristian decía, Cristian, ¿hay la policía policías de la ciudad, ahí? ¿no? ¿Hay policías? Mirá, no se dejan ver, no hay presencia de policía de la ciudad, tampoco personal de tránsito. Por momentos inclusive es peligroso porque hay muchos menores de edad, los vehículos pasan muy cerca de los manifestantes. Te repito, vimos presencia de las fuerzas especiales sobre Avenida San Juan en el cruce con Lima, pero están expectantes a recibir algún tipo de orden. Hace más de 2 horas que están ahí Sí. estos efectivos. ¿El Metrobús con sus funciona cascos y sus normalmente, escudos. Cristian? ¿El Metrobús funciona normalmente? Por fortuna sí. El Bien. Metrobús, ahí vemos el colectivo de la línea 17, por ejemplo, por el Metrobús. Detrás hay otra unidad, funciona con total normalidad, pero claro, la mayoría de los carriles de la avenida 9 de Julio permanecen cortados hacia ambas manos, Claro. tanto hacia provincia como para el Obelisco. Pero si uno transita el colectivo,
como ves esta unidad de la línea 17, lo hace con facilidad, sin ningún tipo de inconveniente. En ese sentido hay que destacar que los manifestantes han respetado esta lógica de no cortar lo que es el servicio del Metrobús, y los colectivos avanzan inclusive a bastante velocidad. Cristian, mostrarme un poco las banderas, porque Ezequiel recién hacía referencia al Polo Obrero, pero hay también banderas de barrios de pie. Barrios de pie y una decisión de CTA y una decisión de CETEP, es decir, la propia interna Pero de las organizaciones sociales. te conté cuatro rupturas dentro de las organizaciones. 4 rupturas internas, pensando sobre todo ¿No en será el ese el 2019? problema también? Ese es parte del problema y parte de la falta de conducción muchas veces en estos cortes, Facundo. Es decir, algunos piden una cosa en representación, van otros y piden otra cosa. El reclamo final es que asistan a más gente. Sí, más planes sociales, pidieron 10.000, luego bajaron a 6.000. La orden del gobierno, Facundo, es no incrementar los planes sociales este año. Son 400.000 este año y no hay orden de ampliarlo. Hay una información que el gobierno, digamos, fuente del gobierno dicen, respecto a los 10.000 planes que solicitó el Polo Obrero, nuestras reuniones son constructivas. No vamos a permitir la extorsión. Estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo sin extorsión. Esto es lo que se están difundiendo distintas fuentes cercanas a la ministra Stanley. Desde el gobierno trabajamos con las organizaciones sociales, nosotros dialogamos con todas, nosotros abordamos todos los temas, desde alimentos hasta ayuda específica y capacitación. Nuestro compromiso es de reunirnos, pero no permitimos la extorsión. Nuestra forma de trabajar tiene que ver el diálogo y tiene que ver con el compromiso compartido. Y escuchaste, dame un minutito, Ezequiel. Sí. Guardátelo, ahora me lo da. Ya vuelvo en vivo, Cristian, ¿eh? Julio. Perfecto. Estás en una situación que es muy difícil, porque si la pobreza sigue creciendo, esta situación, digamos, cuando vos tomás de Alfonsín para acá, yo voté 500.000 cajas de pan, eran 800.000. 800.000. Llegaron 800.000, ¿no? ¿Y ahora cuánto? 9 millones de asistidos, más o menos. Y eso siguió increciendo. O sea, crece la pobreza y la deuda y la inflación. Es decir, la situación de la política argentina es que no está a la altura de la conducción que necesita nuestra sociedad. Y además dividida. Porque para que haya un proyecto sólido con inversores, tiene que estar gobierno y oposición de acuerdo. ¿Qué inversor viene si vos no sabés quién gana el año que Ahora, viene? en el gobierno lo que plantean es que estos cortes son extorsivos y que ellos no se van a dejar extorsionar y que pueden dialogar pero sin extorsión. Y en el medio de la CAMPE, que es un CAMPE consolidado, porque digamos, está prácticamente la 9 de julio o una parte tomada, ofrecen patear una reunión para el martes. Claro, por eso se dividen los sectores, porque hay quienes creen que pueden acordar una mejora con el gobierno que no está dispuesto a ceder frente a esto, y hay quienes no están de acuerdo con eso, y por eso la manifestación. No es extorsivo cuando lo extorsivo en la Argentina es el crecimiento de la pobreza. Sí, ¿cuánto creció en los últimos 3 años? Eso es lo extorsivo para la sociedad total, ¿o no? Después, ¿cómo actúa el caído? Es como un debate secundario a lo esencial. ¿Le devolviste a la sociedad la esperanza de que va a empezar a reconstruirse? Porque si no es como que vos decís hay un ajuste. ¿Pero ese ajuste qué? Empobrecimiento de la sociedad. ¿El rebote cuándo viene? No hay rebote. El sueño de rebote ya no está. Entonces, me parece que es pura depresión. Ya voy Ezequiel y te dejo. Cristian, ¿hay algún referente de las organizaciones sociales? Alguien que se haga visible, porque uno cuando vemos el recorrido que hace la cámara del móvil, se encuentra con familias, con gente ya prácticamente en posición de irse a dormir, o de hacer lo que pueda ahí en el medio de la avenida. ¿Hay referentes, Cristian? Mira, el mayor referente de este acampe, por lo que pudimos averiguar, te lo mencioné recién, es Eduardo Eltano Beliboni, que pertenece al brazo social del Partido Obrero, Facundo, y que orientan a Jorge Altamira y Néstor Pitrola. Él fue el que estuvo reunido con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, y los propios funcionarios adelantaron que de ese encuentro el trato fue prepotente y extorsivo, esto del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí no hay referentes, al menos en este sector, la mayoría son todos militantes, como bien decía recién Ezequiel, del Polo Obrero. Las banderas son del Polo Obrero, de una de las facciones del Polo Obrero. Vos mencionabas también barrios de pie, pero las que más abundan, al menos hay casi un centenar, te digo, de ambos lados de la avenida 9 de julio. ¿Cuánta gente, son Cristian? todas banderas. ¿Y por qué se tapan la cara, Cristian? ¿Por qué no se muestran? Sí,
hay varios que se tapan el rostro, inclusive vimos que han distribuido frazadas, ya estamos prácticamente a las 10:30 de la noche, ha bajado un poco la temperatura, que estamos en diciembre, ha bajado bastante la temperatura, les han distribuido frazadas y están, inclusive están tomando algo caliente, pero los vemos con las frazadas, inclusive con colchones ubicados sobre el pavimento, mirá estas postales, por ejemplo, están literalmente sobre frazadas. Hay una batucada también, algunos con sus celulares, algunos trajeron inclusive sus banquetas, esperando una respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. Fíjate vos, ahí están tapados, acá se tapan el rostro, no quieren que se los identifique, aunque se ríen también, se tapan el rostro, pero, Sí, pero sí, se puede ríen frente ser también a la cámara. La clave de esto, Facundo, es entender Último dato, que lo que está pidiendo el Polo Obrero es entregar un listado de gente que tiene que recibir planes sociales, y en el gobierno dicen, vayan de a uno en ANSES y vemos caso por caso. Eso te diría que es la clave del conflicto. Y déjame apuntarte algo sobre Eduardo Belleboni, que recién contaba muy bien Cristian. Fue el primer dirigente social en enero de 2016 en reunirse con Carolina Stanley, cuando apenas asumió. La reunión duró 5 minutos. Facundo, lo primero que le dijo fue: queremos 10.000 planes sociales. Claro. La reunión terminó en nada. Hubo otra reunión en diciembre de 2016 y volvieron a cortar la 9 de julio, otra vez pidiendo 10.000 planes sociales, y lo mismo pasó en 2017. Nos quedamos en vivo, Cristian, llamás, tenés prioridad, por supuesto, ahí en el acampe, en la 9 de julio, pero volvamos por unos minutos al debate de la inseguridad. Hablamos de la utilización, de la polémica, de cómo finalmente llegamos o volvemos después de mucho tiempo. La primera vez que se discutió el tema de la utilización de las Taser fue en el año 2010. Terminó paralizada en la justicia en la ciudad y hoy se vuelve a discutir. Después de la aparición de esta nueva reglamentación por parte de la ministra Bullrich, los dichos de Carrió, etcétera, etcétera, vuelve a aparecer esta discusión. Mientras acá se sigue discutiendo así el tema de la inseguridad, muy cerquita, en Brasil pasa esto. Miren lo que pasó. Esta es una esquina. Este es un hecho de inseguridad con prácticamente una rehén, y fíjense la distancia entre el policía y el delincuente. Esto generó una reacción del propio presidente electo Jair Bolsonaro. Miren la resolución del hecho, porque es realmente muy violenta, pero generó un hecho político en Brasil. Ahí la cámara se corre. ¿Y qué fue lo que sucedió? A ver, fíjense los aplausos, escuchen los aplausos del final. A ver, esto lo tenés que volver a poner. Fíjense cómo la gente felicita al policía. Sobre todo rescatame la última parte, Juan, para poder ver la parte en donde hay aplausos, felicitan. Contame algunos detalles, Ezequiel. Es la doctrina que viene ya aplicando en Brasil y que Bolsonaro quiere instituir en todas las fuerzas de seguridad. Facundo, vos fíjate la reacción, ¿no? En otro contexto, o en otro contexto de la Argentina, acá hubiesen dejado por lo menos huir. Y vos fíjate, el policía, ¿ves el policía ahí que lo tenemos a la derecha apuntándole? Y del otro lado logran reducirlo con arma de fuego y con taser. Fíjate ahí. El propio presidente Bolsonaro termina felicitando a este policía que mata a un ladrón y dijo algo que lo quiero leer textualmente, me tomo unos minutos para leerlo de acá, si ustedes me lo permiten. La vida del buen ciudadano siempre debe ser una prioridad. Presidente electo de Brasil. Es un video, es una mujer de 83 años que había sido tomada como rehén por este delincuente. Está, si no me equivoco, el tuit de Bolsonaro, si ustedes lo pueden buscar, ¿sí? Pero claro, acá estamos discutiendo la utilización de las pistolas Taser, y en el medio de esto, cuando uno se pregunta si la seguridad, si es por el lado de las políticas públicas de seguridad y qué pasa con la justicia, el histórico líder de la hinchada de Boca, que tiene varias causas que en principio le obligarían a por lo menos avisar a la justicia, tiene una por encubrimiento de un hombre secuestrado en el tribunal número 8, ya elevada a juicio oral. Tiene otra causa por la investigación de 2 homicidios en el marco de la interna de la Barra, si por ahí alguno se acuerda, aún en proceso legal también, con el ok de la justicia argentina, es decir, gracias al permiso que le otorga una jueza, que es la doctora Sabrina Namer. Sabrina Namer es el nombre de la jueza a la que Diceo fue a ver y le dijo: me quiero ir a ver el Superclásico a Madrid.
Sabrina Namer. Digo, también los jueces tendrían que dar a veces algún mensaje hacia la sociedad. El Rafa Diceo no tendrá ningún tipo de obstáculo ni de barrera para cruzar migraciones en el aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza. No solo eso, sino que ayer encabezó el banderazo que se hizo para despedir al plantel. ¿No me crees? Mirá, ahí se lo ve, ahí se ve inconfundible, ¿no? Estaba en primera fila, iba sacando a la gente como en sus años iniciales, como jefe de la 12, que siempre se encargó de organizar esas logísticas y esos traslados. Estaba ayer en el banderazo. Atrás van los jugadores, inclusive van algunos dirigentes. Es una insólita aparición la de Rafa Diceo, que no solo apareció muy visible ayer, por ahí también está Mauro Martín, que es el otro líder, que en algún momento estuvieron muy peleados los dos, ahora están juntos. Pero yo insisto con esto, en el medio donde se está discutiendo cuestiones de seguridad y el rol de la justicia y cómo se aplican y cómo trabajan algunos jueces, a Diceo, una jueza, Sabrina Namer, le dice, vaya, viaje tranquilo, como cualquier ciudadano. Del otro lado hay quien dirá, no tiene impedimento salir del país, no le podés impedir. Seguramente. Pero entonces es todo lo mismo. Ahí se lo ve a Mauro Martín, Diceo, bueno, toda Custodiaron prácticamente el micro de Boca en la salida del estadio. ¿Ayer fue? ¿Estábamos en vivo? Sí, ayer fue, estábamos en vivo. Ahí está Mauro Martín, más atrás se lo ve a Diceo, inconfundible, con su pelo entrecano. Bueno, Diceo debe estar haciendo la valija, ¿sí? Hace algunos años, el líder de la barra brava de Boca, de la 12, participó de un documental. En España lo deben de conocer bien a Diceo, porque participó de un documental sobre la 12 que se emitió en el canal Más de España. Presten mucha atención a lo que cuenta Diceo. Presten mucha atención a este material. Quizás podemos empezar a respondernos algunas cosas de cuando vemos estas imágenes o cuando vemos que la justicia dice, vaya tranquilo. El colega español lo está entrevistando y en un momento determinado a Diceo le suena el teléfono. Mira, se jacta de quién lo llama por teléfono. ¿Quieren saber quién lo llamaba por teléfono? Mira. Intimidan. Cuerpos de barra, como el de Richard, tatuados, tremendos, que hablan de peleas, de aguante, de excesos. Hoy no te peleas contra otra hinchada, hoy se pelean entre los mismos de la misma hinchada. Yo primero tengo pasión por mi club. Ahora sí, alguien va a hacer un negocio que no afecte la pasión por mi club y da para hacerlo, lo hago. ¿Y crees que ahora la gente que está en las barras está sobre todo para hacer negocios? Y sí. Y sí. O ilícito o lícito, como lo quieran hacer, pero yo creo que primero está la pasión por tu club y tu club. Después está el negocio, que igual lo puedes hacer, teniendo prioridad por tu club. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Stornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido, como demostrando su influencia o su nivel de contactos. A él, que tiene prohibido entrar al campo, le llama el jefe de seguridad del campo. ¿Se entendió, no? Qué hallazgo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Y lo exhiben como una cucarda, me llama un fiscal. Y así debe pasar con otras llamadas que deben de recibir estos personajes. Información sobre Diceo. Atención con los datos que trae Hugo Machiavelli. Atención. Facundo, vos explicabas que Rafael Diceo va a viajar, por supuesto, va a estar en Madrid. Vos sabés que van a viajar 150 barras de Boca, se calculan. Y viajan 12 personas de las fuerzas federales para dar ayuda allá a la gente de la Guardia Civil Española. Mirá algunos datos para repasarlo, que quede bien claro la información. Permiso otorgado por la jueza Sabrina Namer. Ella entiende, a partir de un informe de la Fiscalía, que no va a obstaculizar ni la justicia ni se va a fugar. Eso obviamente es contrafáctico, sin embargo es una decisión judicial. Estará en Madrid, tuvo que completar algunos requisitos judiciales, entre ellos los días, y dónde va a estar hospedado, en el Hotel Splendid. ¿Cuánto sale una habitación en el Hotel Splendid de Madrid? Y mira, no menos de 100 150 euros. Por lo menos.
O sea, también, ¿no? un B&B, digamos, un hostel vale 100, o sea que acá son 200. Enfrenta causas. Enfrenta causas por encubrimiento y por instigación. ¿Vos te acordás, no, que Diceo estuvo vinculado con el crimen de Ernesto Cirino? Y además hubo una causa que se terminó disolviendo que investigaba el juez Manuel de Campos por asociación ilícita, entre tantas que tuvo como antecedentes. Fíjate algunos datos más que fuimos remarcando y después te voy a contar de un par de causas muy interesantes que tienen otros jueces. En este caso, fíjate, tiene derecho de admisión dentro del programa Tribuna Segura. Él no está yendo a la cancha, se lo ve siempre en los alrededores, incluso el 24 de noviembre estuvo por ahí. Pero también viajó Mauro Martín, este hombre que estuvo peleado con Diceo, pero que hoy comparten el liderazgo de la 12. Esto que te contaban, viajan unos 100 integrantes de la barra brava de Boca. Se cree que no van a entrar, porque la Guardia Civil va a aprovechar el auxilio que le da Tribuna Segura, el Ministerio de Seguridad Nacional, para indicar quiénes son las personas que, como en la Argentina no ingresan, en el Bernabéu tampoco deberían ingresar. Ahora, ¿eso es seguro? No es seguro. Por algo viajan. Y la pregunta acá es, ¿por qué los dejan ir? Y si el Ministerio de Seguridad está diciendo que no van a poder entrar, la Guardia Civil Española prevé que no ingresen. ¿Por qué los dejan ir? ¿En calidad de qué van? Bueno, son todos interrogantes. ¿Me permitís que te cuente novedades exclusivas de la investigación sobre la causa River Plate? Ya está probado, está demostrado que las 300 entradas que se hallaron eran de la barra de River. Por si no se sabía, ya eso está demostrado. O sea, no eran entradas para la reventa, eran entradas de la barra que finalmente no pudo ingresar. Y que tuvo una pelea en la previa, atención, en Libertador y Monroe. Vos decís, ¿está ligado con lo que pasó con el micro de Boca? Están investigando eso, pero hubo una pelea de la barra. Dos cosas más te voy a decir. Van a ser citados a declaración Caverna Godoy y José Huequín. ¿Qué es lo que se investiga? El presunto fraude, porque la reventa trae una contravención, así está claro. El problema es, si defraudaron al club como pasó en el caso Independiente, eso podría configurar otro delito y por eso van a citarlos a estas dos personas que son barra de River y que están por ahora libres. Bien. Después te cuento novedades en la causa de Independiente. Dale. Muy Tenelo importante. por ahí, Hugo. Sí, porque fue reemplazado ya Carzoglia. Tenelo por ahí, Hugo. Vamos a hablar ahora de la devaluación del salario. ¿Sí? Después lo quiero escuchar a Julio Bálvaro, después la información que trae Ana Baiman con su atención. Dale, Ana. Facundo, los salarios argentinos se devaluaron, pero ¿cuánto? ¿Y dónde? ¿Y cuánto es lo que se han devaluado según el sector al que pertenecen? Si son registrados, perdieron una determinada cantidad, pero si son jubilados y si cobran la UH es lo que más se ha devaluado. Ahí tenemos, para entender un poquitito cómo está compuesta la pérdida del poder adquisitivo del salario de los argentinos. Los trabajadores registrados del sector privado perdieron 11%. Atención, estos datos son hasta septiembre, que es el último dato disponible de salarios. 11%. 11%. Los del sector registrado privado. Los trabajadores del sector público, más todavía, 12%. Los trabajadores no registrados del sector privado, es decir, los empleados en negro, un 14%. Y los que más perdieron, los jubilados de la mínima y los que cobran la AUH con un 15% de pérdida. Esto... El dato, Ana, me parece que ahí lo marca la jubilación mínima, perdió un 15%. Es tremendo ese dato. Es tremendo ese dato. Esta es información que proviene de un estudio hecho por la Universidad de San Martín, por la USAM, que lo que nos indica es que los trabajadores han perdido según el nivel al que pertenecen, pero los que están mejor posicionados, que son los trabajadores privados, registrados, son los que menos perdieron. Es decir, cuanto más vulnerable sos, más perdiste. Este es el dato que hay que leer. Estás en negro, perdiste más. Sos jubilado, perdiste más todavía. ¿Estos datos explican cosas? Pero además estos datos están en lo cotidiano de la calle. A vos te para la gente, sos una cara conocida, te paran con desesperación. Digo, porque no venimos de una sociedad justa y perdiste el 15%. Venís de una sociedad en la que apenas llegabas a alimentarte y te sacaron ese... Y el problema de fondo es, ¿cuál es la razón por la cual ese empobrecimiento sigue creciendo? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna causa. No es que vas a buscar un espacio del cual va a haber rebote. Es nada más que la distribución de la riqueza en Argentina lleva a una concentración tal que la pobreza crece. Mientras ¿Pero qué políticas aplicás para parar eso? ¿Cómo?
las que aplica Uruguay, Chile, Bolivia, ni hablemos. Bolivia es admirable. Si el Estado es más fuerte que los grupos económicos, hay nación. Si los grupos económicos son más fuertes que el Estado, sos esto que somos nosotros. Entonces, o recupera el... Julio, nos pasamos años y años discutiendo que no se puede tener un Estado tan grande, que no se puede tener un Estado que gaste tanto. Estamos hablando de dos cosas distintas. A ver. El poder no es tamaño. Si no, Poder no es tamaño. Si vos tenés un Estado grande y fofo, el poder del Estado es conducir la sociedad, impedir que los bancos y los grandes grupos destruyan al resto. Pero, a ver, que el Estado asista a tanta gente, ¿no es un fracaso? Sí, claro. Pero mientras el Estado no controle la sociedad, ¿por qué en Uruguay y en Chile esto no se da? Porque el Estado hace un proyecto de producción, de ingreso, de egreso, de trabajo, y ese proyecto funciona. Argentina no tiene proyecto. Y te hago una pregunta, vos desde la oposición. Sí. Sos oposición. Sí, pero yo soy oposición a Mauricio y a Cristina, claro. Bueno, oposición a todo. Creo que el fracaso viene, creo que solo... Vos solo me lo nombraste a Macri y a Cristina. ¿Hay alguien que pueda pensar el Estado como vos lo estás fantaseando o soñando que no sea ni Macri ni Cristina? Yo creo que hay sectores del peronismo y de los otros partidos capaces de generar un encuentro entre adversarios, salir del enemigo. Porque acá ¿de qué vive Macri? Del odio a Cristina. ¿Y de qué vive Cristina? Del odio a Macri. Y ese odio nos hunde a todos. Necesitamos que cada uno de esos sectores corra al jefe del odio y construya un espacio en el cual, digamos, tengamos un proyecto de adversarios. Los enemigos no tienen proyecto, destruyen. Los adversarios son aquellos que dicen, en esto coincidimos y en el acento nos diferenciamos. Ya vamos a meternos con las novedades de Comodoro Pi, porque hoy hubo una novedad, y qué novedad. Están pidiendo la detención a uno de los hombres más poderosos de la Argentina, que es Paolo Roca. En un rato lo cuenta Lucía Salinas. Vuelvo a la 9 de julio, la Campe, que desde temprano se viene dando, y llegó la policía, llegó la infantería, finalmente. Horacio Lencina en vivo en A24, dale, te escuchamos. ¿Cómo te va, Facundo? Buenas noches. Sí, llegó la policía, es un cordón importante. Está la infantería, aquí a pocas cuadras también sobre la avenida San Juan. Hay otro fuerte operativo policial del DOUCAT. Y aquí a 2 cuadras está el camión hidrante y también hay varias combis con policía de infantería en el lugar. Aquí sigue la Campe, lo que dice la policía que no va a permitir de ninguna manera que obstruyan toda la traza que tiene que ver aquí con la avenida Belgrano y también con la 9 de julio. Dicen desde adentro de la organización que ya fueron atendidos, sin embargo, ya están instaladas las carpas, algunas ollas ya están en el fuego preparando la comida, se estima que van a estar aquí toda la noche y también hasta mañana a ser atendidos a primera hora. Desde la información que manejamos nosotros, están pidiendo de que esa reunión se agilice, que trate de ser en esta madrugada. ¿Para qué? Para que esto sea totalmente liberado. Hay muchas familias aquí en el piso, hay muchos chicos, se está sintiendo el frío aquí en el lugar y la policía expectante. Hasta el momento Horacio, hay tranquilidad solamente. ¿qué es lo que gritan? Como pueden escuchar los bombos de las diferentes organizaciones sociales que están aquí en el lugar. Horacio, ¿qué es lo que gritan? ¿Cuáles son las consignas? ¿Has escuchado algún bullicio allí? Contanos, brevemente, ya para cerrar. Me parece que no nos escucha. Ya volvemos en algunos minutos allí a la 9 de julio con la atención y el acampe. Ya llegó la policía. Paolo Roca, pidieron la detención. La información la trae Lucía Salinas. Atención, dale. Facundo, hoy los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, que investigan en esta causa conocida como los cuadernos de las coimas, pidieron que Paolo Roca tenga también prisión preventiva como otros empresarios que están investigados en esta causa. Vamos a contarte algunos detalles de esta investigación y por qué se llega a esta instancia. Allí tenés los detalles. La causa, los cuadernos de las coimas, como ya la conocemos a esta investigación. El delito por el cual fue procesado la semana pasada Paolo Roca es el haber sido miembro de una asociación ilícita, y los fiscales que están interviniendo son Carlos Rívolo y Carlos Stornelli. ¿Qué pidieron específicamente hoy? La prisión preventiva, el procesamiento con prisión preventiva de Paolo Roca. Te hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque el juez Bonadío, cuando lo procesó la semana pasada, lo procesó sin prisión preventiva. Los fiscales están apelando puntualmente a esta decisión, que no lo haya detenido.
¿Quién va a decidir ahora? La Sala 1 de la Cámara Federal porteña. Mirá algunos textuales de lo que dijeron los fiscales en su dictamen, un dictamen que ya está en manos de la Cámara. Lucía, para pasar en limpio, ¿están pidiendo que vaya preso Paolo Roca? Están pidiendo que vaya preso no solo Paolo Roca, sino también Juan Manuel Abal Medina, entre otros exfuncionarios que fueron procesados sin prisión preventiva hace una semana. ¿Qué dicen en la resolución, en el fallo de los fiscales? Algunos textuales de este dictamen. Bueno, allí tenés la lista de los otros a quienes se les está pidiendo la prisión preventiva: Juan Manuel Abal Medina, Martín Larraburu, que era su secretario privado, y estos dos últimos que son empresarios, Alberto Paduán y Rubén Aranda. Ellos fueron procesados junto con Paolo Roca sin prisión preventiva. ¿Qué piden los fiscales? Que también sean detenidos. Te lo decíamos recién, mira algunos textuales del dictamen de los fiscales que se conoció hoy por la mañana. ¿Qué dijeron ellos? Que deben ser detenidos, entre otras cosas, porque ya hay una gran lista de empresarios que también quedaron detenidos y fueron parte de este mismo procedimiento. Además, consideraron que, en el caso de Paolo Roca, por ejemplo, el CEO de Techin y todas estas otras personas que te comentábamos recién, también mostraron voluntad de ser parte de esta estructura. ¿A qué se dedicaba esta estructura? Al cobro de sobornos. ¿Quiénes pagaban estos sobornos para que funcione esta organización criminal, que son las palabras que usan los fiscales? Los empresarios. Entre ellos, el más importante, Paolo Roca. Hubo un acuerdo de voluntad para participar de esta organización. Esto es lo que dijeron los fiscales y pidieron la prisión preventiva. Ahora lo tiene que decidir la Cámara Federal porteña, que entre otras cosas tiene que decidir si confirma o no el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner. Lucía, gracias. Bueno, Diceo que se va a Madrid y Paolo Roca está todo un poco al revés, me parece. Paolo Roca, que es parte de una empresa absolutamente productiva de Argentina, ¿no? Porque habiendo tantos sectores de intermediación y de pura coima, cae alguien que tenía que ver con las pocas grandes empresas que nos quedan, ¿no? Pero si alguien le decía a Julio años atrás que alguna vez Paolo Roca iba a estar en esta situación, acorralado con un pedido de dos fiscales, pedido de detención. Que se puedan sentar frente a un juez, un ministro y un dueño como Paolo Roca, es una nueva sociedad. Ministro que fue jefe de todos los ministros durante el kirchnerismo. Sí, no solo Paolo Roca, Facundo, vimos con esta causa desfilar a todo el empresariado más importante del país. Tuvieron que ir, muchos de ellos llegaron a Comodoro Pi detenidos, después algunos obtuvieron su excarcelación, pero no es solo Paolo Roca. Vimos por primera vez en una causa por corrupción a gran parte del empresariado argentino, los principales contratistas del Estado teniendo que dar explicaciones ante la justicia. Bueno, 22:54. Desgras Bloquear Food reduce el impacto calórico de las comidas. Les estamos dando este consejo. Bloquea metabólicamente el 74% de los hidratos de carbono. Mirá. Desgras Complex Cápsulas. Sus nutrientes controlan el apetito y la saciedad por la comida, con acción estimulante, incentivando actividad física con la reducción de sobrepeso. Si te movés, con Desgras podés. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. Bueno, datos finales quedan ya para cerrar. Ezequiel. Bien, mucho enojo de Mauricio Macri y de la cúpula del PRO, Facundo, con Elisa Carrió. No solo por los tweets en sí mismos, sino porque gracias a esos tweets se cayeron o está muy complicado el debate de dos leyes muy importantes para el oficialismo. La primera, la ley de financiamiento de partidos políticos. Se pasó para marzo, estaba en las sesiones extraordinarias, la había impulsado el Ministerio del Interior y un ex candidato a vicepresidente de Carrió llamado Adrián Pérez. Sí, es una ley de campaña, aparte, es una ¿no? ley que en realidad habilita a que las empresas puedan financiar a los partidos durante la campaña. En el año 2009, el kirchnerismo había prohibido que durante la campaña lo realicen las empresas. Esta ley lo habilitaba poniéndole un tope. Luego el tuit de Carrió, los radicales se asustaron, Facundo, y por ahora no se va a tratar en sesiones extraordinarias. El segundo proyecto es el de los barras. Se le está complicando reunir en la Cámara de Diputados al gobierno la mayoría para que los delitos que cometen los barras dejen de ser delitos contravencionales y pasen al Código Penal.
la oposición que está teniendo un sector de la coalición cívica le está complicando la interna para poder sacar también esta ley en sesiones extraordinarias, el efecto Carrió y la bronca de Macri. Bien, paso por Horacio Lencina en la 9 de julio, la CAMPE, la atención, la policía de la ciudad, la infantería. ¿Va llegando más policía, Horacio, o es una sensación nuestra? No, no es una sensación, Facundo, está llegando más policía aquí al lugar. Está siendo prácticamente acordonado todo lo que es el acampo. Cordones por los 4 costados para que nadie pueda cortar lo que es la avenida 9 de julio, ni tampoco Belgrano y la paralela. Bien. Ya en el lugar hay más camionetas de la policía de la ciudad, hay un camión hidrante, la infantería aquí a pocas cuadras del lugar. Todo listo por si llega a haber algún inconveniente, que hasta el momento hay tranquilidad. Seguimos Están cocinando, hay una y otra olla en el lugar y la gente, por supuesto, con las carpas y acampando, esperando ser atendidos por las autoridades del ministerio. Bien, Horacio, gracias. Seguimos en vivo. Hugo, la del final. Ya hay reemplazo para el juez Luis Carsoglio, que fue apartado por jury 90 días por juicio político. Laura Nini se llama, en la titular de juzgado número 6 de Loma de Zamora. ¿Decidirá sobre Moyano, sobre su detención? Mañana te cuento más detalles. Chicos, gracias. Julio, ¿cómo anda ese libro? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Pero hablo poco del libro, si no parece que uno está vendiendo. Está muy bien, está muy bien. Gracias, Julio, por venir siempre. Nos vamos mañana 4 días, como siempre, a las 10 de la noche, después de Feynman, antes de Novarecio, que viene ahora con una entrevista muy buena. Ricardo Alfonsín, no se vayan.